Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder trabajar en la obra del Señor, en esta oportunidad compartiendo nuestra escuela dominical. El día de hoy nos corresponde la lección número 85, que lleva por título Promesas de Dios. Para esto vamos a leer en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así en el nombre del Señor: Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y como texto bíblico, Primera de Juan capítulo 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Para comenzar, a modo de introducción, tenemos este concepto, promesa, lo cual es una expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Dios cumple sus promesas siempre. Es importante entender esto. Cuando hablamos de Dios y sus promesas, debemos comprender el alto nivel de perfección que tiene nuestro Dios. Dice la Escritura: sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Porque es muy fácil prometer algo. Es muy fácil decir: yo te daré esto, yo cumpliré aquello. Pero en nuestra naturaleza carnal muchas veces nos retractamos, fallamos y no cumplimos. Esto es totalmente distinto en cuanto a nuestro Dios, por cuanto Él es fiel y verdadero. Y nos vamos a dar cuenta que en la Escritura, desde los comienzos de la humanidad hasta los tiempos que estamos viviendo y lo que hemos de vivir, hay promesas de Dios a las cuales hacemos bien en estar atentos y aferrarnos. Dice la palabra del Señor que la más grande promesa que hoy día nosotros disfrutamos es la promesa de un Salvador. Y lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Encontramos entonces en el inicio de la humanidad la primera promesa de redención. Acá implícitamente se nos está hablando de Jesucristo. El hombre había caído, había faltado a las ordenanzas de Dios, y con justicia, con rectitud, emite palabras de sentencia tanto para el hombre, para la mujer, como para la serpiente. Y sucede esto tan interesante que encontramos en el versículo 15, que nos habla que efectivamente el enemigo, el antagonista de la obra de Dios, tendrá una acción que posiblemente causará un daño. Pero al parecer, por esta promesa, este daño es mínimo, comparado al daño que recibirá en retribución de parte, ahora comprendemos nosotros, de nuestro Salvador. Esto lo podemos graficar perfectamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta herida que el enemigo hace a nuestro Salvador en la traición es el juicio injusto, el castigo, el flagelo en la carne, el sufrimiento, el dolor, el escarnio. Pero el resultado que esto tiene, lo que Jesucristo, nuestro Salvador, alcanzó al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es convertirse y hacer una realidad la salvación de millones y millones de personas en el mundo entero que puedan creer en su santo nombre. Hay una promesa de Dios del Salvador. Esta promesa fue abrazada por los hombres de Dios en la antigüedad
ellos averiguaban y trataban de saber en qué tiempo y en qué persona se habría de cumplir todas las características que a través del tiempo, a través de los profetas, el Espíritu de Dios fue confirmando. Hoy día usted y yo tenemos la certeza que Jesucristo es el ungido, es el Mesías, es el Salvador, no tan solo de nosotros, sino de toda la humanidad. Otra promesa maravillosa que encontramos en la Escritura es la promesa del Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 24, versículo 29 nos dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor Jesucristo estaba culminando su ministerio terrenal y comienza a preparar a sus discípulos, comienza a reafirmar información que le había entregado durante todo este trayecto junto a ellos, pero también comienza a iluminarles en el sentido de que ellos no estarían solos, sino que tendrían una ayuda, un compañero, un paracleto, refiriéndose al Espíritu de Dios, el cual en la antigüedad tenía una función de estar presente, pero en su mayoría de las oportunidades venir sobre la vida de algún hombre, alguna mujer, y cumplir con un objetivo específico. Mas ahora, en el nuevo pacto, la bendición es mayor, porque ahora el Espíritu Santo viene a morar, a permanecer, a estar con nosotros todos los días. Y esta promesa fue entregada a los discípulos, con una condicionante que podemos ver en la Escritura, que ellos debían quedarse en Jerusalén, debían estar orando, debían estar buscando de Dios, y fielmente Dios cumplió esta promesa, relatado en el libro de los Hechos capítulo 2, en donde ellos estaban juntos, unánimes, en oración, cuando de repente vino un estruendo, vino un viento maravilloso en lo que hace el Señor, y sobre sus cabezas, ¿cierto?, se implementó como lenguas de fuego la manifestación del Espíritu de Dios, y estos hombres se llenaron de denuedo y comenzaron a hablar en lenguas. Dice que cada persona de distintos lugares le oían en la lengua que a ellos les correspondía. Maravilloso es cuando Pedro sale a dar un discurso, no carnalmente, sino en el Espíritu, lleno del Señor, y él expande esta promesa que había sido recibida por ellos, diciendo que esta promesa no era tan solo para ellos, sino que era para todos, incluso para los hijos de los que estaban escuchando. Todos aquellos que pudieran recibir a Jesucristo en su corazón tendrían la promesa del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¿Está disfrutando usted de esta promesa? Es una realidad. Ella es la que dirige la iglesia. Ella es la que dirige nuestras vidas. Como número 3 tenemos la promesa del perdón de nuestros pecados. Hechos 2, 38 y 39. El versículo que doy lectura confirma lo anterior, pero también nos abre el conocimiento a otra realidad. Dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como bien le compartí hace un momento, la bendición del Espíritu Santo es para todos, y así también el perdón de los pecados. Tan solo es necesario poder orientar bien la fe. Mucha gente es creyente, pero erra en dónde depositar su fe. La Escritura nos enseña que solo uno es el camino. Hay un solo método de salvación establecido soberanamente por nuestro Dios, y ese es creer en el Señor Jesucristo, confesar nuestros pecados. Él nos limpiará, Él nos perdonará y nos dará una vida nueva. Dice que el que está en Cristo,
nueva criatura es. Entonces, resumiendo, podemos ir recordando lo que estamos estudiando en esta jornada, las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Y en este momento hemos visto 3 que ya Él ha cumplido: un Salvador, el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Y algo tan maravilloso y que tenemos que comprender y que debemos darle el lugar que corresponde es la promesa de la vida eterna. Hoy día existen muchos ministerios, doctrinas, ideologías en donde quieren poner el mayor énfasis en promesas materiales. Si bien de parte del Señor está la promesa del sustento, de la compañía, de la providencia divina de parte de Él para su iglesia y para cada uno de sus hijos, debemos entender que la promesa que debemos abrazar con mayor fuerza la encontramos en Juan capítulo 5 versículo 24, en donde nos dice que de cierto os digo, este era un dicho popular para reafirmar una verdad, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y como leíamos en el texto bíblico, en 1 de Juan 2:25, y esta es su promesa, la vida eterna. Dios tiene un compromiso con nuestra alma. Él nos ha tomado en distintas circunstancias de la vida, en distintas etapas de nuestra vida. Eso cambia entre un creyente y otro, pero a todos el Señor nos ha tomado para llevarnos a un mismo puerto, que es estar junto a Él y disfrutar de la vida eterna, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde su resplandor iluminará todas las cosas. Por eso el Señor nos dice, y debemos mantener firme esta convicción: no se turbe vuestro corazón. Crees en mi Padre, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Y luego Él nos dice y nos enseña que Él fue a preparar estas moradas, para que donde Él está, estemos también nosotros. Y algo que tenemos que tener muy presente es que el Señor también ha anunciado y ha prometido, como en un momento Él prometió la venida del Salvador, y esto se cumplió, también debemos tener presente que Él ha prometido volver por su pueblo, volver para hacer justicia, volver para restaurar todas las cosas. En la segunda epístola de Pedro 3, del versículo 4 y el 9 nos dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Encontramos entonces en esta escena que efectivamente hay una promesa. Y esta promesa es resistida por algunos, los carnales, los que están muertos en el espíritu. Ellos no creen, ellos no esperan, ellos no tienen esta esperanza. Muy similar a lo que le aconteció a aquellos hombres en el tiempo de Noé, que no creyeron, que no quisieron entender. Pero en paralelo al camino de la necedad está el camino que usted tomó, está el camino que yo tomé, que es el abrigar esta esperanza, esta promesa de que el Señor viene por su pueblo. Y la iglesia lo proclama, dice, sí, amén, ven Señor Jesús. Es importante que entendamos que los tiempos que estamos viviendo nos dan señales claras de que la promesa de nuestro Dios está cerca. Pero que si esto, conforme a los tiempos de Dios, pareciese que se está retardando, no es porque el Señor esté demostrando una debilidad o porque el Señor
tenga problemas para llevar a cabo su promesa, sino que aquí está claramente explicado e implícitamente podemos ver el amor de Dios, en donde Él detiene el cumplimiento de esta promesa, esperando de que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Una promesa maravillosa también que encontramos en la Escritura es que el Señor promete dar sabiduría. Lo que usted está adquiriendo, lo que usted está recibiendo, tanto cuando usted va a la Escritura directamente, cuando escucha a su pastor, cuando comparte y recibe exhortación de los hermanos, y en la comunión diaria con el Espíritu Santo, viene del cielo, viene de arriba. Y es porque los cielos están abiertos y es promesa de Dios de dar dones a los hombres, de darle bendición, de darle poder, entendimiento, ciencia, inteligencia. Y como bien nos dice el punto número 6, Él nos ha prometido sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es promesa del Señor iluminar nuestro camino. Es promesa del Señor revelarnos aquellas cosas que a lo mejor el mundo en su sabiduría terrenal, diabólica, no lo puede entender. Porque si esa sabiduría fuera la correcta, dice la Escritura, no hubiesen crucificado a Jesucristo, no hubieran dado muerte al dador de la vida. Pero usted y yo disfrutamos de la promesa de sabiduría, de entendimiento, de las cosas celestiales. Algo muy interesante y que debe estar en nosotros como certeza es que Dios nunca se retrae o cambia en su parecer. Dice que en Él no hay sombra de variación. El Salmo 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Constantemente, y en este estudio hemos hecho mención de lo que tiene que ver con las promesas universales de Dios para toda la humanidad, en donde todos estamos invitados. Cada promesa de Dios se ha cumplido al pie de la letra y se seguirá cumpliendo. Pero también es cierto de que a través del Espíritu de Dios, Él ha hecho promesas a nuestras vidas que implican nuestra casa, nuestro hogar, nuestro futuro, nuestros hijos. Confíe en el Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. El Señor en su soberanía sabe cuándo, cómo y dónde actuar. Lo único que usted y yo debemos es poder tener la actitud que la Escritura nos enseña. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Guarda silencio ante Jehová tu Dios y Él hará. El Señor ha prometido cuidarte, Él te va a cuidar. El Señor ha prometido llevarte a una vida de victoria. Victoria viene para nuestras vidas. Como conclusión nos dice el autor del libro de los Hebreos, nos da el siguiente consejo: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Esa debe ser nuestra actitud permanente al servicio de Dios, sin claudicar, confiando en las promesas de Dios. Ahí mismo en el libro de los Hebreos nos dice que no debemos perder la confianza, porque ésta tiene grande galardón. Afírmese en el Señor, en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, de lucha. Haga uso de las herramientas en las cuales también hay un fundamento de una promesa de Dios. Ore al Señor, porque Él ha prometido que atentos estarán sus oídos y sus ojos a la oración de los justos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Les invito para que estemos atentos a todas las actividades de nuestra iglesia y principalmente también para el culto de esta tarde. Que el Señor les guarde.